Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra jornada organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Hoy, después de haber analizado un poquito el análisis de riesgos que pueda haber en materia de protección de datos, hemos considerado muy oportuno poder hablar de directiva normativa que se está empezando a gestar en el seno de la Unión Europea y concretamente vamos a hablar de la directiva sobre la diligencia debida. Es una propuesta que se está debatiendo actualmente sobre todo para influir en las empresas y que haya una mayor concienciación en materia de sostenibilidad, medio ambiente y buen gobierno corporativo, obviamente. Para todas aquellas personas que sea vuestra primera vez con nosotros, no nos conozcáis, tenéis a vuestra disposición en el panel de mandos de vuestra derecha, en la pestaña de documentos, información relevante sobre la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, y también la propia presentación que han tenido bien en compartir Miriam Maeso y Javier Zapata, que son los ponentes del día de hoy, y también la propia propuesta sobre economía justa y sostenible de la Unión Europea. Os recomendamos que os descarguéis esa documentación para poder seguir la sesión y también os animamos a hacer preguntas durante la sesión. Aquellas dudas que tengáis nos las podéis hacer llegar a través de la funcionalidad preguntas. Tenéis a vuestra disposición un pequeño cuadrito para poder nos escribir y nosotros las formularemos al final de la sesión. Bien, yo para no extenderme más voy a presentaros a Miriam Maeso, que es una abogada especializada en derecho bancario y además ha formado parte de la Junta de Gobierno de AJA Madrid, así que la verdad que Miriam, que estés esta tarde con nosotros, la verdad que es un verdadero placer. Y por supuesto, muchísimas gracias a Javier Zapata por siendo el ponente de hoy, por estar esta tarde con nosotros y compartir su valioso tiempo. Así que nada, si te parece, Miriam, pues nos puedes presentar al ponente de hoy. Fenomenal. Pues Alberto, gracias por esta pequeña introducción y reiteramos un poquito lo que tú nos has comentado. Nos hemos reunido hoy, jueves 7 de abril, para tratar y comentar la nueva propuesta de directiva del Consejo Europeo y del Parlamento que nos trae novedades sobre el gobierno corporativo y la diligencia debida, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo pues, desde que se ha publicado esta nueva propuesta el pasado mes de febrero desde Bruselas. Entonces, tenemos con nosotros a Javier Zapata, que es un abogado especialista en el sector financiero, con un amplio recorrido profesional que ahora comentaremos, y la idea de esta jornada es dar las claves para poder comprender esta directiva, ver cómo se va trazando la construcción de un entorno financiero sostenible que cumpla con los criterios de transparencia y de buen gobierno y que además aborde todos los principios que conllevan las nuevas exigencias de la banca responsable. Antes de comenzar también tenemos que dar las gracias a la agrupación, a AJA Madrid, pues nos ha dado la oportunidad de traer aquí esta mesa de debate. Tenemos que dar las gracias también al Colegio de Abogados de Madrid, que nos ha puesto a disposición este pequeño espacio de reflexión y de diálogo. Y damos las gracias de manera especial a Alberto Reventún, en primer lugar, porque ha hecho un trabajo extraordinario de coordinación para esta jornada. Damos las gracias a Ángel Alonso, que está detrás de los telones coordinando toda esta labor de una forma excepcional. A Alberto Cabello y a Paloma Díaz, que también hacen una labor extraordinaria. Y sin extenderme más, pero con palabras de obligado cumplimiento, vamos a dar voz a Javier, que Javier, pues la verdad es que era complicado tratar de definir su trayectoria profesional en unas breves líneas, porque tiene un currículum extenso, brillante y la verdad que impactante. No solo además es un excelente abogado, sino que reúne una serie de vocaciones artísticas que nos dejan a todos temblando cada vez que vemos sus actividades, ¿no? Es cierto, Javier. Estás incluso ahora lanzando una novela que se llama Un amor en la calle del pez, que esperamos poder leer y que pronto podremos compartir con todos vosotros. Y en cuanto a su trayectoria profesional, que no me quiero despistar porque el sector artístico llama mucho la atención, pero hemos venido a hablar de la parte de la abogacía, Javier ha ocupado cargos de máxima relevancia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
también en la Bolsa de Madrid, ha desarrollado una carrera muy importante dentro del Banco Popular, es profesor de diversas entidades y de escuelas de formación, de CNEF, de IES, de ICADE, y bueno, pues actualmente forma parte del Consejo de Emisores Españoles y tiene una actividad pues muy importante y la verdad que de continuo estudio y desarrollo, porque como bien nos va a hacer ahora, nos va a poner al día sobre las novedades de esta nueva propuesta, Javier, que todavía no tenemos ni la directiva, pero sí tenemos la propuesta. Tenemos la intención. Ya saben que el infierno está lleno de malas intenciones. Bueno, en primer lugar, de buenas intenciones. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Doy gracias a todos, a Alberto y a todos los que ha citado Miriam, que no voy a repetirlo porque si no terminaríamos el acto dando gracias y diríamos, bueno, pero en fin, bueno, y todo esto al final, ¿en qué quedó? Bueno, y sobre todo a Miriam, puedo decir, aunque, en fin, Miriam fue alumna mía en CUNEF, con lo cual, en fin, yo muy poquito también he participado en que sea una abogada tan brillante como es. Y efectivamente, el amor en la calle del pez tiene algo de abogados también, ¿eh? Va sobre todo de abogados que se aman y que les pasan muchas cosas, aunque no en los juzgados. Bueno, entonces, empezando ya en esto, yo me gustaría hablar un poquito primero, porque yo no sé exactamente si me perdonáis, como somos todos abogados, yo creo que podemos tutearnos, si os parece. Y tuteo a los que estéis detrás de allí. Esto siempre tiene una parte de no se sabe la presencia que hay detrás de la pantalla, pero en fin, yo imagino que sois muchos, o algunos, o si no, pues en fin, y de cuando en cuando, pues si preguntáis o decís cosas, pues fenomenal. Yo ahí lo que quiero decir es hablar un poquito de lo que es el mundo este de la regulación corporativa brevemente, el código de buen gobierno, un poco el entorno normativo, regulatorio. Hay un tema ahí que a mí, por lo menos como abogado, siempre me llamó la atención, el juego del soft law en el ámbito donde nosotros los abogados pues nos queremos la ley, la costumbre y los principios generales, nada de que usted de soft law y cosas de estas que suenan un poquito a postureo, o las recomendaciones o cosas así, que es muy típico del derecho anglosajón, mucho menos comprensible para el abogado continental, desde luego el español. Y luego, en segundo lugar, también me gustaría hablar un poquito de cómo ha sido en los últimos años el desarrollo desde la Directiva de Implicación de Derecho de Accionistas, que se entró en vigor en mayo del año pasado, la Ley de Sociedades de Capital, la reforma, se publicó el 13 de abril del año pasado, entró en vigor en mayo. Y luego la segunda cosa que también me parece interesante. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, perdón. Esto es los puntos, ¿no? El entorno político y marco regulatorio, perdón, es verdad. Y luego hablaremos ya un poquito del plan de acción de finanzas sostenibles. Yo, como soy profesor y hablo muchas veces de cosas de estas, tiendo a ser muy explicativo, a lo mejor, pero yo prefiero que no decir muchísimo, pero lo que se diga se entienda, que pueda servir, más que estar en detalles hipertécnicos que al final, bueno, al ponente no le hacen especialmente feliz y al auditorio suele tender a la desaparición o a la huida generalizada. Entonces, vamos a hablar, en el entorno político y marco regulatorio, pues lo que hemos tenido últimamente es, para hacer un poco la idea, tenemos una tradición ya de códigos de buen gobierno, códigos que están sujetos al principio cumplir o explicar. Ese es un principio muy importante, por cierto, merece la pena hablar de él, pero no hoy, claro, no tenemos tiempo. Lo que pasa es que cumplir o explicar, yo creo que hace muchos años en un ayuntamiento de Madrid, a un alto cargo que hiciera un jefe de 36 departamentos, le preguntaron, ¿usted puede explicar cómo es posible que sea responsable de todos los departamentos? Dijo la oposición, estamos hablando de los primeros años de la democracia. Y entonces el señor dijo, se lo voy a explicar, es que usted no me conoce. Bueno, eso no es cumplir el principio de cumplir o explicar. El principio de cumplir o explicar es explicar por qué se aplica de una determinada manera una recomendación, por qué no se aplica. Mire, usted debe tener, no sé, determinadas condiciones de diversidad. Y bueno, pero si es que diversidad, pero dependerá de mi ámbito de actuación, de qué es lo que hago yo, cuál es mi actividad, si cotizo o no, en qué mercados cotizo. Bueno, pues hay multitud del tamaño de mi empresa, etcétera, ¿no? Bueno, pues igual la proporcionalidad que tan importante es, ¿no? Entonces,
El código, en la última versión, que es de junio del 2020, el año de la pandemia, metió cosas de las juntas telemáticas. También es un tema como para tratarlo, pero lamentablemente no podemos hablar, simplemente dejarlo señalado como temas. Pues un tema interesante, el juego del soft law, un tema interesante, las juntas temáticas, un tema interesante, la política de comunicación. La comunicación es muy importante hoy, también para las compañías, también en el ámbito del derecho societario. Y no la comunicación solo legal, la comunicación en las redes. La comunicación, hoy mismo sale, no, ayer salió una noticia de que la CNMV pide al gobierno, el presidente de la CNMV pide al gobierno que haya un control de la publicidad de los chiringuitos financieros en las redes sociales, en Google, bueno, y luego en todas las redes sociales. Pues ¿por qué? Pues porque gente, pues no sé, vamos a suponer, en fin, influencers que se ponen a dar recomendaciones sobre inversiones exóticas. Hombre, pues oiga, vamos a ver, en fin, etcétera, ¿no? Y por decir ejemplos de este estilo, ¿no? Están muy de moda algunos... Yo cuando estaba en banca, por decir, en fin, que no hace tanto, me acuerdo que se puso muy de moda los tipos de interés, pedías créditos en yenes, entonces, y estaban muy de moda. Entonces, los más listos siempre hacían operaciones en yenes. ¿Por qué? Porque eran los más listos, claro. Hubo un día que cambió la paridad del yen. Ese día se arruinaron todos los listos. Bueno, vamos a ver, conviene saber, pero el mundo de la información, en la comunicación, y aquí también está en el Código de Buen Gobierno una mención a la política de comunicación que hay que tener. Y luego había, por supuesto, el tema de diversidad, mayor número de mujeres en los consejos, mayor número de mujeres en las comités de dirección, porque al final tendrás consejeras, si tienes mujeres en puestos de responsabilidad. Yo, con el tiempo, y es verdad que esto, aunque se está además exigiendo un ritmo mayor, cosa que es muy lógico, pero también es verdad que esto es cuestión de tiempo, pero vamos rápido y se establece el 40% de consejeras para final de este año 22. Luego hemos tenido alguna otra cosa sobre el tema que es muy interesante, por cierto, el tema de la reputación. Es un tema como para hablar. La reputación corporativa, el derecho que hacemos los abogados en el ámbito de reputación corporativa, en el ámbito de las compañías cotizadas o incluso las compañías no cotizadas, porque si yo soy una compañía que cae mal, aunque no esté cotizado, mis clientes a lo mejor pues dejan de utilizarme y mis consumidores a lo mejor pues no les caigo bien, aunque no esté cotizado en el mercado de valores, en la bolsa de Madrid o en la bolsa de Frankfurt o de Milán o la que sea. Bien. Con lo cual también el tema de cuándo cesan los consejeros, y os acordáis además de hace poco el famoso caso, ha habido 2 o 3 con un famoso espía o policía que se dedicó a investigar a todo el mundo, ¿no?, en España y a todos los que estaban en alguna compañía, ¿no? Bueno, vamos a seguir el entorno, porque yo tampoco quiero... bueno, decíamos, bueno, también hay temas de retribución. En la ley de sociedades de capital, bueno, la directiva de implicación de los accionistas, esto es muy importante porque los accionistas tienen la capacidad de influir. Y todo esto que estoy contando tiene que ver con el ESG, porque al final con los aspectos sociales y medioambientales y la gobernanza de estos aspectos sociales y medioambientales y el buen gobierno de las compañías tienen que ver con la implicación de los accionistas, con la implicación de los inversores institucionales, no solo con el guardia, que es la CNMV o es el Banco de España o el Banco Central Europeo o la Dirección de Seguros, en fin, el supervisor en cada caso. Y luego, por otro lado, también, aparte de que esto es así, entonces se recoge especialmente el derecho de identificación de los accionistas. Ese tema es muy importante. Yo soy secretario de Emisores Españoles, que son básicamente la asociación en la que representamos a las cotizadas. Pero cuando hablamos, multitud de veces estoy representando a las cotizadas, pero también, en gran medida, a compañías no cotizadas, porque muchas de las cosas que nos pasan a las cotizadas también se nos pasan a otras compañías cuando estamos hablando de registro mercantil, cuando estamos hablando de responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando estamos hablando del canal de denuncias o cuando estamos hablando pues de cosas como esta de ESG, porque el tema social y medioambiental no depende de que cotices. Si no cotizas, peor para ti, si se puede decir así, ¿no? Bien.
La ley española además recogió el tema de las acciones de lealtad. Me encantaría hablar de acciones de lealtad. Hemos sido pesadísimos con el tema de las acciones de lealtad porque plantea el problema de que en España el accionista es el que está inscrito en el registro de los bancos en donde están las anotaciones en cuenta. Pero, amigo mío, si eres un extranjero, normalmente el que aparece es el intermediario registrado aquí, que para nosotros sigue siendo el accionista. Eso tiene grandes problemas desde el punto de vista de la acción de lealtad cuando le vas dando acciones cada 2 años con voto plural. Bueno, pero tampoco voy a andar con más temas, partes vinculadas o los derechos de los accionistas, o partes vinculadas, etc. Bueno, vamos a hablar ahora del plan de acción de finanzas sostenibles, pero yo he hecho muy rápido la siguiente diapositiva. Yo he hecho muy rápido una especie de presentación de multitud de temas y seguramente alguien que lo esté escuchando dirá, este hombre está dando un tema de oposición, yo soy opositor, y entonces este hombre nos va a tocar 37 temas y no nos va a aclarar nada. Bueno, prometo empezar a enmendarme a partir de ahora. Pero lo que sí que digo es que para entender la ESG hay que entender que estamos hablando de una cosa metajurídica, es más que estrictamente legal, que es muy importante, pero que es que los abogados también tenemos que pensar en términos no estricta y exclusivamente de derecho positivo, ¿no? El derecho cuando lo que no está en el código no está en el mundo, ¿no? Cuando no es un código, no es el mundo, ¿no? Que decía von Jering, el positivismo jurídico, no solo porque esto es la recomendación, son las buenas prácticas, es lo que quiere el supervisor. El supervisor te dice, yo que tú no haría esto. Claro, la independencia de los consejeros, eso es un poco, en parte es la independencia de criterio. ¿Eso qué es lo que es? Que no piensen todos igual, que no todos vengan de la misma facultad de Carlos III o de Comillas no, que no todos vengan del mismo sitio, etcétera. ¿No? Bueno, pero sí pueden venir del mismo sitio siempre que sean independientes. Pero ya vemos que el juego de la independencia, son juegos que en muchos sentidos exceden de la estricta dicción legal, aunque esté recogido en la ley. Y esto me interesa mucho porque, superando un poquito la barrera de lo que es del derecho imperativo, el mundo de las buenas prácticas, que están también en un ámbito de negociación con el inspector. Al final, el supervisor es alguien que está haciendo una especie, es una herejía lo que voy a decir, de interpretación auténtica de la ley en una especie de doctrina legal que hacía el Consejo de Estado, la interpretación auténtica de la ley que haría el inspector cuando te está diciendo que lo que dice la ley y lo que yo quiero entender, soy el inspector del supervisor bancario, de seguros, por supuesto de valores, es la forma de entender y la forma de aplicar, y que la única solución que tienes ante esto es recurrir en contencioso administrativo y ganarlo cuando lo ganas, que no tantas veces lo ganas, porque recurrir contra el supervisor es tener al supervisor poco contento contigo, y eso suele no ser lo mejor, si quieres, porque el supervisor es tu habitual, es tu ventanilla habitual si estás forzado o si estás en una dedicada actividad. Pero en fin, vamos a andar en el plan de acción de finanzas sostenibles, porque yo me puedo ir por los cerros de Úbeda. El plan de acción de finanzas sostenibles recoge, básicamente es una idea. En Europa hablamos del Capital Markets Union, de la necesidad de hacer una unión de mercados de capitales. Con este lío terrorífico, nosotros este Capital Market Union lo teníamos un poquito de capa caída por 2 razones. Primero el Brexit y luego la pandemia. Y finalmente, bueno, la crisis que ha dado lugar a la pandemia. Y por fin, parece que precisamente con esta crisis definitivamente más sangrienta y más desagradable y más horripilante como es la de Ucrania, la invasión de a Ucrania, pues al final ha hecho que las instituciones europeas, yo creo que se pongan a trabajar juntas con más decisión. Eso es una muy buena noticia en todos los ámbitos, también en este. El Capital Market Union, uno de los planteamientos que tiene es hacer una hoja de ruta para hacer un plan de acción de finanzas sostenibles. ¿Qué quiere decir? Mira, esto del medio ambiente es tan importante que no le corresponde solo a los gobiernos. Es que mandan mucho, bueno, los gobiernos, las grandes compañías, incluso cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad medioambiental.
cada uno de nosotros tiene una responsabilidad medioambiental. Digo, en fin, cada uno que examine cuál puede ser la suya. Pero es verdad, pero las compañías también. Las compañías ya no pueden decir que mi único objeto en la vida es crear valor. Crear valor para mí y para los accionistas, para mis accionistas. Está bien, pero también están tus empleados, también están tus clientes, las comunidades donde vives, los grupos de interés. Y el grupo de interés hoy es un elemento que hace unos años, cuando estudiábamos la carrera, nadie, bueno, es que no sabía ni que existía. Yo para el grupo de interés, te puedes imaginar. Pero es que hace unos años tampoco se hablaba, porque nuestra regulación, nuestra ley, apenas verdaderamente ha venido atendiendo a conceptos como el grupo de interés. Los grupos de interés son muy importantes, porque si yo, no sé, por poner un ejemplo absurdo, soy la chispa de la vida, pues entonces tengo un montón de gente que cree que Coca-Cola es una gran compañía. Y el grupo de interés, que es todo el mundo que consume Coca-Cola también, pues el grupo de interés es muy importante. Creo valor para mis accionistas, pero amigo mío, no existo si no tengo un grupo de interés que me defienda, que me proteja, que esté por encima. De hecho, que sea el gran drama. De hecho, los grandes dramas aquí colaterales de las guerras, al final es cuando alguien dice, ay, pues no tenemos Coca-Cola en no sé qué sitio, porque claro, ya no llega. Bueno, en fin. El plan de acción de finanzas sostenibles lo que quería era establecer una hoja de ruta para conseguir hacer que financiar todo el cambio climático, la biodiversidad y luego, y junto a esto, el mundo social. Porque claro, una de las grandes cosas que se han, de los grandes campos en los que se nota la necesidad de hacer un replanteamiento no solo jurídico, sino incluso, si se me permite, filosófico, es el tema social. El COVID, entre otras cosas, ha determinado una mucho mayor desigualdad en todo el mundo. Entonces, hoy los consejos de administración de las compañías empiezan con un informe COVID en los últimos años. La primera reunión es informe del Comité de Salud o de Salubridad o no sé qué, y medidas COVID, cómo se está haciendo el teletrabajo, quién está tal, cómo tenemos, cuántos tenemos en cuarentena, cuántos tenemos. La información sobre la salud de los empleados era en el año 2019 simplemente de ciencia ficción. A nadie le importaba nada. Hombre, mejor que no se te mueran o se te enfermen, pero bueno, no, era un tema menor, un tema muy menor. Ahora es un tema capital, ¿no? Las compañías. Bueno, quien dice la salud dice todos los demás derechos, ¿no? Bien. Y hay una especial sensibilidad. Sensibilidad que si tú eres una compañía, prefiero una compañía que tiene poca sensibilidad social, al final eso termina apareciendo en las redes, etcétera. El abogado interno tiene que preocuparse porque eso también tiene una repercusión jurídica. Bueno, tiene dos partes, bueno, tiene multitud de partes el plan de acción de finanzas sostenibles. Vamos a hablar brevísimamente de una que es la información no financiera. Entonces, esto básicamente ha habido varias normas. Hay, por supuesto, el reglamento de taxonomía. Taxonomía, bueno, ya hizo Aristóteles una primera taxonomía. En fin, taxonomía es una palabra muy rara, pero que hemos tenido unas cuantas ya en Europa. Y taxonomía de lo que es verdaderamente verde, ¿no? Está lo verde, lo que no es tan verde y lo que es definitivamente marrón, ¿no? Para entendernos. Bueno, claro, ¿qué ha pasado? Que en el año 2018 todo el mundo quiso hacerse verde. Claro, yo hacía bonos verdes, yo hacía actividades verdes, todo era verde. Pero claro, verde no es poner una planta en el despacho del tío que contamina con carbón. Claro, no, eso no es ser verde, eso es tener una planta. Bueno, quiero decir que hay que hacer una taxonomía de verdad para ver cuáles son los efectos que de verdad tienen las actividades empresariales respecto de la biodiversidad, el cambio climático. Y junto a esto, el lado social. ¿Cuál es el impacto social de la actividad de las compañías? Bueno, pues eso hay además que contarlo. Hay una ley famosa que el año 2018, que es, sí, vamos a la siguiente. En el 2018 hay una ley famosa que es la ley 11/2018 de 28 de diciembre. Del 28. Esta es una ley que durante todo el año estábamos esperando a que saliera porque era una directiva que había que transponer, pero el 28 de diciembre pensamos que ya no salía. El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, salió, era sábado, el 29 domingo, entró en vigor el lunes, el 28 era, el 29 se publicó, sábado, el 30, el 31 entró en vigor. Con lo cual, se aplicó a ese año 2018, con lo cual el 3
o 4 de enero, cuando llegaban de vacaciones estos pobres que tenían que hacer la información corporativa, se dieron cuenta que tenían que informar sobre información no financiera del año anterior. Eso debió dar grandes tangles a esta gente. Bueno, la verdad es que la directiva preveía un acto delegado, el artículo 8 de la taxonomía preveía un acto delegado que se hizo en junio y que ha obligado a ser mucho más detallado ya a partir del 1 de enero en la información tanto de las financieras como no financieras. Las financieras además tienen una regulación aparte, pero bueno. Pero no, simplemente quiero decir, esto quiere decir que hay multitud de obligaciones corporativas que hay que cumplir, que además podrían dar lugar, incumplimientos legales, podrían dar lugar a sanciones y podrían dar lugar también a los correspondientes reclamaciones de responsabilidad o al Consejo de Administración, en fin, a las compañías. Bueno, una cosa muy importante, vamos a pasar ya a la siguiente, porque yo no sé cómo vamos de tiempo. Bien. ¿Nos queda media hora o más? 20 minutos. Nos podemos alargar un poquito más, no pasaría nada. Bueno, vamos al tema que era el título de la charla. Claro, todavía no. Bien. Vamos a hablar de la propuesta directiva sobre gobierno corporativo sostenible y diligencia de vida. Lo primero, el concepto de diligencia de vida, la due diligence, que nosotros utilizamos para multitud de temas. Due diligence es típicamente cuando tú haces una operación de compra de una compañía y tienes que hacer una due diligence legal o no due diligence. Bueno, pero la due diligence aquí sirve para otra cosa. Quiere decir, es las obligaciones que debe asumir una compañía en el ámbito de incorporar los criterios medioambientales y sociales a su actividad, a su gobierno y del gobierno de la compañía a toda su actividad en toda su actividad. Y aquí ya empezamos con problemas, porque nada más empezar, de los primeros expositivos dicen, y se alcanza a sus actividades y a los de su cadena de valor. El concepto cadena de valor es extremadamente importante. Porque claro, cuando hablas de la aplicación de la cadena de valor, estamos hablando, en realidad lo que dicen es que nosotros queremos que las compañías europeas sean responsables de los impactos sociales, derechos humanos, por supuesto trabajo infantil, trabajo forzado, en fin, trabajo en los que haya, no sé, las condiciones adecuadas de salubridad, sanidad, etcétera, o en horarios o en condiciones inadecuadas, etcétera. Esos son temas sociales. Pero también todos los biodiversidad, medio ambiente, etcétera. Todo ese tipo de impactos que no haces tú, que vives aquí en la calle Serrano y que tienes en la calle Serrano tu despacho y que efectivamente es un hombre muy ordenado, que usa la pala del pescado y tal, y en fin, y vas siempre impecable. No, estamos hablando de esa cadena de valor y de cadena de valor tienes unos suministradores y esos suministradores que además a su vez tienen otros suministradores y esos suministradores que ya no están en Europa ni están en el mundo occidental ni tampoco están perdidos en, yo qué sé, en mitad de África o en algún sitio de Micronesia o vete a saber. A esos también hay que aplicarles estos criterios y por lo tanto el impacto tanto legal como reputacional del fallo en la cadena de valor es responsabilidad también del Consejo de Administración y también de la empresa. Por eso, el gran problema de esta propuesta directiva, aparte de otras tantas, es, en primer lugar, ¿a quién alcanza? ¿A quién alcanza? Y yo aquí tenía razones para la extensión, porque ellos lo que quieren es, como hacen los americanos cuando aplican una ley, los norteamericanos, estadounidenses, aplican una ley y dicen, y no se aplicará, y esto será aplicable a todas las actuaciones de todas las compañías norteamericanas en todo el mundo. Pues ya está. Al final termina aplicándose la Volcker Rule o la que sea, FATCA, etc. Se termina aplicando en sitios mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Pues esto es la misma pretensión. Se pretende aplicar más allá de las fronteras de la Unión Europea. Se pretende ampliar el marco de la responsabilidad empresarial, porque mi responsabilidad empresarial, yo que estoy en el consejo y soy gente, pues ya digo que tenemos un marco de control, auditor interno, compliance, tenemos una serie de medios, un sistema de riesgos muy detallado. Y sin embargo, mi problema es que más allá de
la actividad concreta de mis fábricas en España o de donde presto servicios en Europa, aquí o en donde sea, en Alemania. El problema es que se amplía el marco porque yo soy responsable de la cadena de valor. Vale. Por lo tanto, es especialmente importante y es uno de esos temas que nos preocupan muchísimo, ¿no? Bien. Ámbito de aplicación, pues se aplica a las empresas de la Unión Europea con 500 millones, me parece que no, 500 empleados, pero 500 empleados y 150 millones de euros de negocios. Eso no es, en España hay mucha pyme, es verdad, pero no es tanto. Una de las cosas que importan aquí es que, además, en estos últimos años se ha ido ampliando el grupo de empresas sujetas a obligaciones. Y luego el número 2, grupo 2, empresas que operen en sectores considerados de alto impacto medioambiental. Y estamos ahí con los, pues, desde transporte, energía, a, por supuesto, agricultura, etcétera. Todos estos de alto impacto medioambiental, con más de 250 empleados y un volumen de negocio de 40 millones. 40 millones de euros, hombre, no es que uno lo gane, ¿verdad? Pero no está tan lejos de una compañía mediana. No está tan lejos de una compañía mediana. Y nadie dice que esto se aplique a las que estén admitidas a negociación en una bolsa de valores. O sea, si estás admitido a negociación en una bolsa, tendrás que explicarle a tus inversores institucionales un montón de cosas. Y al mercado, y a la CNMV, y tal. Sí, pero estos están obligados por el hecho de tener un cierto tamaño o una actividad concreta de interés medioambiental. Y luego, dice, empresas de terceros países en los umbrales, en estos umbrales cuando tengan estos umbrales en la Unión Europea. Habría que, en la siguiente diapositiva hablamos del problema de la diligencia debida. Tienen que llevar, entonces voy a hacer un rápido y luego, si quieres, hablamos de algún. ¿Qué es lo que se pide a las compañías? Pues determinar los impactos adversos, saber qué impactos adversos en materia medioambiental o de derechos humanos tiene su actividad y su actividad en general, sus filiales y su cadena de valor. Filiales también. Estamos hablando de grandes compañías, pero luego esto va reduciéndose, al final hay filiales, esas filiales tienen luego unos suministradores. El suministrador también es responsable del suministrador. Bien. Segundo, prevenir o mitigar los potenciales impactos. O sea, no solo determinarlos e identificarlos, los verbos aquí son importantes. Identificar los posibles impactos, prever los impactos, mitigarlos o evitarlos. En tercer lugar, estaría establecer un canal de denuncias. Es muy importante el famoso whistleblowing. Hay un anteproyecto de ley en el Ministerio de Justicia que establece una nueva regulación, la protección del denunciante. Y hace poco, el tema del denunciante es un tema bastante importante. En España no tenemos una tanta tradición y normalmente las denuncias a las compañías, yo tenía dependido del canal de denuncias en algunos sitios durante años, era muy raro. El que denunciaba eran siempre porque había otro tipo de problemas en medio, más que este tipo de denuncias. Pero se irá generalizando y al final esa nueva concepción, esa nueva moralización del tema de la sostenibilidad, supongo que dará lugar a una amplitud de las denuncias. El tema de las denuncias lo entendíamos nosotros más bien como la delación. Y yo recomiendo, si a alguien le gusta la tragedia, Panorama desde el puente de Arthur Miller, ¿no? Que es el famoso, bueno, pues es una obra de teatro magnífica, el mito de Edipo, pero en el puerto, con unos italianos en el puerto de Nueva York. Bueno, luego, supervisar las actividades y cadena de valor y integrar la diligencia debida en sus políticas y procedimientos. Esto, para los que no estáis muy habituados con ese mundo de políticas y procedimientos, la norma en general está pidiendo que todas las compañías tengan políticas y procedimientos, como pasaba en el compliance penal, ¿no? En el cumplimiento penal hay que establecer una serie de medidas de control, una serie de reglas, hay que hacer una serie de códigos y hay que hacer, digamos, un listado de posibles delitos que podemos cometer, medidas para prevenirlos, etcétera, ¿no? Pues igual que pasa en compliance penal, pues aquí estaremos hablando de algo parecido. Medidas, políticas
procedimientos, a quién se comunica qué hay que hacer cuando hay un supuesto y, por supuesto, estas medidas y procedimientos se desarrollan además con el canal de denuncia y publicarlo en el sitio web. Y ahí, bueno, y básicamente los consejeros tienen esas obligaciones, tienen que supervisar estas políticas, tienen que supervisar las reclamaciones y las denuncias que se presenten y resolverlas. Tienen además que tener en cuenta los potenciales efectos respecto al clima, social, etcétera, de sus decisiones. O sea que cuando usted toma una decisión no puede solo pensar en que me voy a forrar, que se van a forrar mis accionistas, vamos a ser todos ricos, soy el tío Gilito. No. Aquí, bueno, tío Gilito, no sé si lo conocerán los oyentes. Bueno, soy Rockefeller. Bueno, bien, es que ya no pierde ya no sabe, ¿no? El otro día alguien decía, porque el primo de Zumosol, y decía, pues yo creo que ya nadie sabe quién es el primo de Zumosol. Bueno, pues eso, el tío Gilito, ¿verdad? Que salía en los dibujos. No puedes plantear. El problema es que hoy no basta con que te vayas a enriquecer si eso determina la posibilidad de un riesgo medioambiental o un riesgo social. Porque al final te juegas la reputación y la reputación tarda mucho en ganarse, pero se pierde en un día, ¿no? Bien. Y hay otras cosas. Bueno, pues se establecerá un régimen de sanciones y una autoridad designada que designará, que no sabemos bien quién va a ser, porque no sabemos si es una autoridad para todas las compañías, no solo las cotizadas, pues es evidente que esté del ámbito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Por supuesto, de los bancos, o del Banco Central Europeo, o de seguros. Bueno, habrá que ver. Esto es una decisión legislativa. Y sobre el régimen de responsabilidad civil se vuelve a insistir en que las compañías sean responsables de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones. Y aquí yo no sé si estamos bien. Bueno, en fin, entonces, próximos pasos. Pues esta directiva dará lugar, sí, efectivamente, vamos a hablar un poquito de los retos y oportunidades. Con esto vamos a cerrar, pero bueno, vamos a comentar, vamos a ver las preguntas que tengáis y vamos a comentar Miriam y yo, que hemos estado dándole vueltas. Esto no es que Miriam y yo llevamos hablando de este tema desde el año pasado, o sea, desde el año pasado hace unos cuantos, he visto algunos correos que nos cruzamos. Sí, ¿cuándo empezó? Pues en septiembre. Sí, de la jornada. Sí, o sea que hace tiempo. Esta propia directiva, esta propuesta directiva, nos la mandaron a finales del 19 y contestamos todos a finales del 19 que todos éramos felices y no pensábamos que, bueno, que éramos felices, y luego llegó todo el COVID y Filomena, yo qué sé, pero en fin. Y hubo mucho trabajo previo sobre esta directiva, ¿eh? Bueno, ahora dará lugar a una propuesta que tendrá que dar lugar a una directiva del Consejo y el Parlamento. Se aprobará, imagino que en un periodo relativamente no excesivamente largo, y finalmente en 2 años tendrá que adoptarse con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, por lo menos, y posiblemente otras leyes en derecho español. Entonces, yo no sé si tú tenías, si quieres, porque son 1:15, no sé si quieres que entremos en alguna... Podemos comentar con Alberto, bueno, vamos a tratar unas ideas que ha ido exponiendo Javier y que a lo mejor conviene matizar, porque sí que es verdad que todo este nuevo panorama del ESG, o bueno, es una palabra que queda un poco también fuera del ámbito diario de muchos abogados, ¿no? Porque, oye, es que ESG, ¿qué es esto, no? Entonces, porque es cierto que hasta, bueno, pues lo ves por la tele o lo empiezas a oír, pero no es un debate que llegue a todo el mundo. Entonces, proviene del inglés, las siglas de Environment, Social Governance. Eso es. Pues encajarlo, ¿cómo lo encajamos en la actividad de la abogacía nuestra? Y cómo podemos interpretar todas estas propuestas, que somos nosotros muy de el código, lo que dice la ley, el derecho positivo, cómo trasladamos todas estas ideas que se están generando a lo que es, bueno, al cumplimiento de las recomendaciones, al soft law que comentabas. Sí. Un poco cómo podemos empezar a poner en nuestra mente todas estas exigencias que vemos que se están abriendo caminos. Bueno, lo primero de todo, como abogados, pues los abogados tenemos, hombre,
hay una tendencia natural a considerar que todas estas leyes están hechas para Telefónica. Entonces, como yo no soy abogado de Telefónica, pues no va conmigo. Es decir, a lo mejor la mayoría de los que estáis ahí conectados sois abogados de Telefónica, pero a mí lo normal es que no. Seréis clientes como mucho. Bueno, en todo caso, que dice Telefónica dice el Santander o yo qué sé, ¿no? Pero lo cierto es que no. Esto está inventado para las compañías que son mucho más pequeñas, las cotizadas o no cotizadas, y para muchas compañías que son el tejido industrial de verdad. Porque muchas veces, cuando salen en la televisión, los del IBEX, se han reunido los del IBEX, como si los del IBEX, que eran una especie de tipos ahí, 4, 5, 6, 7, todos viejísimos, con cara de calvos, y por supuesto hombres, tal. Pues, hombre, hay mucha gente que ni es calva, ni bueno, podría ser, por ejemplo, Miriam, que no sería el caso, pues podría ser una representante de una compañía sujeta a estas obligaciones. Por lo cual, yo creo que a todos en principio lo que tenemos que tener es la tendencia a que esto ya no es una cosa para gente, para especialistas, muy ajena al derecho. El derecho hoy se aplica estas cosas. La mayor parte de las responsabilidades, aquí estamos hablando y teníamos estos dos temas, este WASIC Code y el Consejo de Gestión de Nuevos Riesgos. La gestión de los nuevos riesgos hoy es una responsabilidad y la mala gestión de los nuevos riesgos puede determinar responsabilidad de la compañía y de los accionistas. Y no solo, ya digo, de las grandes compañías, de las pequeñitas. Esto puede ser un tipo de actividad profesional o de litigiosidad. Estamos hablando de grandes litigios, pero también estamos hablando de pequeñísimos litigios. También en el mundo pequeño de las compañías pequeñas, de las pymes, también están sujetas a estas obligaciones. Por lo tanto, en gran medida, porque esto además no ha hecho más que bajar. O sea, cuando se den cuenta que con 40 millones y 150 millones de euros de volumen de negocio no llegan nada más que a un, no sé, 3, 4, 5, 10% del tejido industrial o 25% del tejido industrial o 50%, lo bajarán, porque al final es un problema que llegará a todos lados. Y eso afecta, por tanto, al abogado interno de la compañía, al secretario, que tendrá que tener una información suficiente para que el consejo sepa, porque claro, el consejo tiene que prevenir, tiene que adoptar planes de acción, tiene que fijar que esos planes de acción, pues cómo hacemos para reducir la contaminación, cómo hacemos para reducir determinado tipo de condiciones que se consideran, pues que hay una brecha salarial inadecuada, cómo hacemos multitud de asuntos. ¿Cómo hacemos para asegurar bueno, pues un mejor ahorro de energía o de lo que sea? O que invertimos en todo tipo de proyectos que siempre cuentan con determinado tipo de certificaciones de medio ambiente o cuentan y en ningún caso son actividades contrarias al medio ambiente, pues, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, con eso lo que al final nos encontramos es que en la vida diaria de los abogados, no de los socios de Garrigues, también de los socios de Garrigues, pero si hay algún socio de Garrigues que luego nos mande un correo, de los socios, incluso de los que no sean de Garrigues o de los juniors de cualquier despacho, a todos al final nos va a afectar. Por lo tanto, tiene esto. Y yo dejaba aquí este WASIC Code porque es muy importante la actividad de los inversores institucionales. Hay una iniciativa de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España de hacer un código y estos nuevos accionistas o estos nuevos inversores tienen un rol ahora protagonista de exigencia a las compañías. Eso quiere decir que si tú eres abogado de una compañía, secretario de una compañía y tienes inversores a lo mejor relativamente activistas o si eres un abogado que tienes clientes que son fondos o que son inversores relativamente, en fin, con cierta potencia, pues a lo mejor te encuentras en uno de los dos lados del litigio, en el lado del que requiere que se sigan una serie de obligaciones o el lado del que defiende a la compañía diciendo que se han cumplido las obligaciones y que no hay por qué exigir. Y teníamos el caso, tú tenías... Sí, teníamos, bueno, como ejemplo de trasladar, digamos, a la realidad de a pie todas estas nuevas normas que se vienen generando. Teníamos un caso de una sentencia muy reciente que, bueno, pues ha causado gran revuelo mediático porque es de una compañía petrolera. Es una compañía grande, normalmente no, pero vamos, es la novedad es la Shell, una sentencia del Tribunal Supremo, creo que es del Supremo de la Haya del 2019,
en la que, curiosamente, Shell condena a la petrolera, aquí lo pone, ¿no? Shell a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la aplicación es en virtud de la aplicación del Pacto de París, ¿no? Bueno, pues eso, estos dijeron, oiga, nosotros estamos cumpliendo, somos ordenaditos en este mundo de gente desaprensiva que le importa el medio ambiente, pues no mucho, ¿verdad? Porque claro, los europeos en esto tenemos el problema de que somos casi los más preocupados, ¿no? Hagamos una visual fuera de Europa, ¿eh? Si Rusia, China. Hombre, Rusia no creo que les importe mucho el CO2 ahora en la guerra, ¿no? Precisamente. Y bueno, China, etcétera, ¿no? Aunque China empieza ahora a decir que le preocupa el asunto, bueno, pero ya se sabe que los chinos, pues, en fin, vamos a decir nada más, que ya se sabe que los chinos nunca dicen todo lo que hacen, ¿no? Bueno, como se sabe, ¿no? Etcétera. Y otros tantos países que, oye, que están ahora en pleno desarrollo y que no están muy dispuestos a reducir o a tener especial preocupación medioambiental. Nosotros sí. En el caso de esta petrolera, lo que se entiende además es que este mismo espíritu, este mismo activismo, va a dar lugar, o puede dar lugar necesariamente a esto, a que haya nuevas reclamaciones. Claro, eso sí que es importante porque conecta con una realidad práctica de nuestro día a día, que es la posibilidad de exigir responsabilidad civil a las empresas que no cumplen con toda esta nueva norma y que no se comprometen a reducir las emisiones o a poner en práctica pues toda digamos, la regulación que se va generando, que es muchísima, ¿no? Javier, tú eso lo puedes... Sobre todo es cambiante. Ya una de las cosas, a mí me gustaba mucho una cosa que hacían los romanos, que eran que tenían seguridad jurídica. Había un código, estaba Justiniano, estaban ahí. Pero no, ahora tenemos unos... los romanos se fueron y la seguridad jurídica pues también. Y entonces ahora ya lo que tenemos es básicamente la inseguridad jurídica. Entonces es y luego unido a que hay un ámbito de aplicación que no es estrictamente el de los tribunales. Porque los tribunales, en fin, que os voy a decir, los tribunales normalmente terminan llegando tarde. No digo que lo hagan mal, ¿eh? No, van muy bien siempre, seguramente, pero tarde. Entonces hay muchas decisiones y hay una visión retrospectiva habitual. Claro, cuando nosotros nos ponemos a juzgar una cosa que pasó hace 10 años en temas de medio ambiente, pues claro, todo nos parece mal. Porque es que hace 10 años, yo qué sé, había cosas que eran prácticas que hoy nos escandalizan y que hace 10 años parecían perfectamente legales, ¿no? O perfectamente, no legales a lo mejor, pero aceptables, ¿no? Y esto, en fin, no me quiero meter por ahí porque es un mundo. Pero, bueno, en total, que hay un mundo cambiante que merece la pena meterse en él, que el mundo de la ESG, por cierto, la G se habla de medio ambiente, de social y de gobernanza, pero en realidad esto es una forma, esto a algún publicitario se le debió ocurrir poner las 3 letritas, pero gobernanza es la gobernanza que incluye las cuestiones medioambientales y sociales, porque la gobernanza sirve para todo. La gobernanza es el buen gobierno de las compañías. Y yo siempre digo, también por experiencia, que el buen gobierno es como la vida sana. Pues está bien tenerlo, pero hombre, bueno, hace lo que puede. Pero el mal gobierno es malísimo. Entonces, yo creo en el buen gobierno sobre todo porque el otro es muchísimo peor y quiebra las compañías. Termina quebrando las compañías, ¿eh? Y ahí, bueno, me encantaría poder hablar de los problemas de sucesión en las compañías y los problemas de que haya de verdad un control de lo que hacen los ejecutivos en las compañías, tal, porque ahí hay tela, pero eso sería para otro día. Eso sería para otro día. Muy bien, pues Alberto, yo no sé si tienes alguna pregunta que quieras trasladarnos. Sí, bueno, lo has comentado un poquito antes, Miriam. Básicamente, ¿qué se está debatiendo actualmente en la Unión Europea respecto a esta propuesta de directiva sobre las posibles sanciones que se puedan imputar a empresas que no se vayan a adecuar a los marcos establecidos en materia de medio ambiente y sobre los acuerdos de París? Bueno, la materia sancionadora siempre es mucho más limitada, porque hay que pensar que el mundo de la sanción, sobre todo la sanción penal, pero también el derecho sancionador, normalmente a lo más que se puede llegar es a definir algunos tipos y luego definir algunos elementos que se deben tener en consideración con el tipo de sanción, y de infracción, perdón.
Entonces, puedo definir una serie de infracciones y una serie de y considerar algunas sanciones, pero al final el derecho penal es puramente nacional. Por lo tanto, no tendremos nunca un régimen, un level playing field, o sea, el mismo campo de juego igualado para todas las compañías, que ese es el gran tema al final del mercado único, que yo tenga una compañía española, una alemana, una italiana, tengan exactamente el mismo ámbito de responsabilidad. Esto se ve muy bien en el tema de abuso de mercado y información privilegiada, que al final hicieron un reglamento de aplicación directa sobre todas las materias en materia de mercados, de manipulación de precios en el mercado de valores, de abuso de mercado tal, de información privilegiada, de las sanciones, bueno, de las sanciones, de lo que no se puede hacer. Y luego hay una directiva, hay un reglamento, el MAR, el Market Abuse Regulation, pero luego hay una directiva que es la que recoge, es la directiva y no el reglamento, porque no puede tener efecto directo, porque el Estado nacional, ahí tenemos todavía que mejorar un poco, el Estado nacional es el que tiene la capacidad de sanción. O sea que aunque estemos todos más contentos de estar juntos, todavía nos queda mucho trecho. Por lo tanto, en el ámbito sancionador todavía queda mucho. Sería la segunda fase de la regulación. Muy bien. ¿Y alguna cosa más? Sí, o sea, entrando precisamente en esa materia, si pensamos en que se va a transponer, o pensemos en que se va a transponer esa directiva al ámbito nacional, ¿no sería más importante ampliar el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de medio ambiente? Bueno, pues es una buena pregunta, porque efectivamente en el ámbito de responsabilidad penal de personas jurídicas hay algunos delitos típicamente de medio ambiente que no estaban recogidos y a lo mejor se recogerían en un futuro, se podrían recoger. Seguramente habrá, está muy bien planteado el tema, porque es posible que en el ámbito penal y a la vista un poco de cómo se vaya a determinar, o sea, seguramente este tipo de sanciones dará lugar a una serie de sanciones de carácter penal y a otras de carácter administrativo. Las administrativas las impondrá la autoridad esa a la que se menciona un poco misteriosamente la directiva, pero las penales serán, en fin, los jueces y tribunales penales, evidentemente, y esas seguramente ampliarán el marco de la persona jurídica, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Seguramente por ahí irán los tiros. Ahora, estamos todavía, es muy previsible. No sé si terminará siendo esa lo que vayan a hacer. La gente se va animando. Respecto al sector financiero, los microcréditos y el crowdfunding pues, ha permitido financiar pequeños proyectos y sacar adelante empresas. Pero, ¿qué avances se están dando actualmente para que la banca sea más ética? La banca sea más ética. Bueno, yo creo que la banca tiene un dilema bastante gordo en este tema, porque hoy es verdad que los bancos tienen unas responsabilidades desde el punto de vista de ahora tienen una autoridad de conducta que van a tener el tema de responsabilidad social, de responsabilidad, perdón, de los sistemas de reclamación de reclamaciones, los sistemas estos de atención de clientes, que todos estos van a dar lugar a una serie de decisiones que en principio cambian sustancialmente y van a hacerse más responsables, más exigentes. Los bancos hoy han comprado todos el tema de que tienen que ser más responsables desde el punto de vista social y medioambiental, porque saben que al final el financiador, a ellos tienen clientes, pero sus clientes hoy tienen que ser efectivamente el dinero que ellos deriven o los préstamos y la financiación que hagan tiene que ser a proyectos impecables desde el punto de vista social y medioambiental. Yo creo que eso hoy en Europa y desde luego en España, un caso en el que terminara pasando, en fin, un desastre medioambiental tendría una repercusión mediática tremenda en la reputación. O sea que hoy yo creo que efectivamente, y de hecho, si te pones a ver lo que hace Bankinter, lo que dice Santander, lo que dicen, todos están extraordinariamente implicados en ese tema. Yo creo que hay un cambio. Hace años, me acuerdo que era el Pacto de Ecuador, ¿no? El Pacto de Ecuador, que me parece que lo suscribió en primer lugar el BBVA. Hay una obsesión, el riesgo hoy es un riesgo
El riesgo medioambiental es también riesgo jurídico, porque te pueden sancionar, porque puedes tener también un efecto, un efecto jurídico de reclamaciones que te reclamen a ti, incluso en los tribunales. Esto, la sentencia de la petrolera Shell, pues tiene un efecto, les obligan a reducir las emisiones. Esto supone un coste económico extraordinario, mucho peor que cualquier sanción que les vayan a imponer, ¿no? O sea que sí, yo creo que los bancos de verdad tienen un problema, tienen una competencia de muchísimos jugadores que ahora juegan fuera de los bancos y que además no tienen las obligaciones de compliance o de prevención del banqueo, no tienen la cuenta y por lo tanto tienen menos obligaciones que los bancos estrictamente, tienen el coste de tener toda la estructura, todas las obligaciones legales de prevención del banqueo, etcétera, que todos las tienen, pero que los bancos tienen además al cliente, tienen la cuenta corriente del cliente, que a lo mejor los otros no. Y en segundo lugar, tienen además las obligaciones de aparecer con una reputación intachable. O sea que los bancos tienen una situación, están especialmente, sí. Y luego porque el mundo de las finanzas, el plan de acción de finanzas sostenibles es que haya emisiones de bonos verdes de verdad, que financien actividades verdes de verdad, o sea, de acuerdo con la taxonomía. Y en segundo lugar, el plan de acciones de financiación o de finanzas sostenibles también quiere decir que la financiación tiene que haber un cuidado exquisito de qué financias y qué es lo que financias en cada momento. Con lo cual, estamos en un momento en el que los bancos tienen, están en un momento que tienen que, para sobrevivir, tienen que hacerse verdes. Vaya. Claro, y es un campo de trabajo, yo creo que para los abogados también, que tenemos gente muy joven que también se está incorporando al sector y que puede ser un nicho de mercado bonito y a desarrollar, porque todo esto está, creo yo, Javier, no sé, como naciendo y tendrá que haber asesores que entiendan. Bueno, y que no se va a parar, o sea, que no solo no se va a parar, sino que va más a más. O sea, que hay una fuerza ahora mismo, incluso, es evidente que es una preocupación y todo el mundo lo entiende, ¿no? Entiende hoy como una prioridad. Muy bien. Pues, ¿alguna cosa más, Alberto? Sí, aprovechando. Mira, nos preguntan, de acuerdo con la propuesta de la directiva, ¿qué sucede con la primacía del interés común a todos los socios y qué se exige del administrador cuando hay un conflicto de intereses? Bueno. la ley de sociedad de capital. Bueno, es que, vamos a ver, lo primero de todo es que el plan a corto, o sea, la visión cortoplacista, que tienen, por cierto, también los accionistas, el accionista que coge, invierte, compra unas acciones, quiere que suban y luego cuando han subido suficiente voy y vendo. Pues hay una responsabilidad en todos, accionistas y también directivos y consejeros, en todos, pero particularmente en los consejeros, en el consejo de administración, evidentemente, claro, porque son los responsables de la gestión, de la dirección y de la estrategia, pero también de la supervisión de la compañía, o sea, de las dos cosas que hay, ¿no? Dirección por un lado y supervisión por otro, las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa hoy? Pues que no se puede hablar de corto plazo, sino de largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú la retribución a unos consejeros o a la alta dirección le fijas una retribución fija, o sea, un dinerito que tú le pagas por su trabajo, y una retribución variable por sus resultados. Bueno, pues esos resultados ya no son simplemente financieros, sino también no financieros, también son de carácter medioambiental y social. Por lo tanto, hay una indicación, hay una relación de indicadores que hay que cumplir para que luego te den el variable. Por lo tanto, no tienes variable, no tienes nada más que fijo, no tienes variable si no sean los indicadores. Y dentro de los indicadores están también los indicadores de medio ambiente y sociales. Y en segundo lugar está la famosa cláusula malus. El malus es que no te dan. Y el clawback, que es que tienes que devolver lo cobrado. Que eso también es que cuando hay una compañía, se le ha pagado a un consejo de administración o a una alta dirección una serie de bonos o bonus, en fin, unas cantidades de dinero variable en relación a una serie de resultados, si esos resultados luego no fueran efectivamente satisfactorios o no fueran verdad, tu compañía tendría derecho a quitarles la cantidad previamente abonada. Por lo tanto, esa es la famosa clawback, ¿no?
Entonces, bueno, esto quiere decir que hay hoy una responsabilidad también en el tema de retribución, que es muy importante, porque claro, en retribución todo está muy bien, pero si a mí me pagan lo mismo, sea el pirata, el medio ambiente, o sea Félix Rodríguez de la Fuente, si me van a pagar lo mismo, pues hombre, pues prefiero ser un pirata, al fin y al cabo, que es más, está mejor, es más barato, es mucho más cómodo. En fin, es hablando un poco. ¿Qué quiere decir, por lo tanto? Que temas de retribuciones, en temas. Entonces, en esos temas hay una preocupación y la ley ya está pendiente, ya está la ley y esta propuesta directiva y los inversores haciendo los inversores institucionales en su exigencia a las compañías, ya le está diciendo, no puedes cobrar, no puedes pagar un dinero si no atiendes, si no ha habido un cumplimiento exacto en temas de diversidad, que tengas mujeres suficientes en los puestos directivos, que no haya diferencias salariales que no estén justificadas, que no, en fin, un montón de cuestiones, por supuesto, que tengas una debida asunción del problema de los riesgos que asumes en materia medioambiental. En fin, vamos, quiero decir que hoy el que quiera ser, también pasa otra cosa, el que quiere ser más verde, y lo es de verdad, tiene un mensaje que transmitir y por lo tanto tiene también una ventaja competitiva. O sea que esto, por un lado, sancionas al que lo hace mal, pero también, en cambio, beneficias al que lo hace bien. No sé si, en fin. Sí, muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. Cuéntanos cómo vamos de tiempo y cómo... Vamos bien, vamos bien. Además del caso SEL, ¿existen algún otros casos que conozcáis que se estén estudiando, que incluso puedan llegar a posibles sanciones tanto en materia social como en materia medioambiental? Este es el caso, es un caso paradigmático y llamativo. Yo no lo conozco, no conozco. Seguramente debe haber alguna otra cosa, pero vamos, no hemos estudiado los casos concretos que pueda haber. Este es que es un caso que fue demasiado mediático, ¿no? Demasiado mediático. No lo sé. Pero bueno, esto es como el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que empiezas con pequeñas cosas y ahora está bastante generalizado. Hay multitud de casos, ¿no? Y antes no había, ¿no? Las sentencias de 2021, esto se introduce por 2018 la primera regulación creada en España bueno, vamos a ver. Aquí lo que hay es que hay una obligación que antes era solo de información. Primero, antes eran recomendaciones. El Código de Gobierno incluyó recomendaciones de informar. Luego también eso pasa en todos los ámbitos. Primero se recomienda que informe usted y que informe bien. Luego se obliga, ya no es una recomendación, es una ley. La ley dice, usted tiene la obligación de informar y hay un decreto y luego hay una ley que es la famosa del 28 de diciembre de 2018. Ahora sale luego una nueva directiva y el reglamento de taxonomía y una nueva regulación. Entonces, esto va amplía las obligaciones de informar porque cada vez son más. Segundo, amplía el número de empresas que informan. Con lo cual, hay multitud de empresas que tienen que informar y esto para las pequeñas es grave. Para las que son multinacionales es horrible porque tienes que informar de todas las cosas en todos los países, en todas tus filiales. Y eso en una gran compañía es muy difícil de manejar. Aparte de que necesitas una cantidad extraordinaria de información detallada de cada país y que tienes luego que montarla un sistema tecnológico suficiente de integrar toda la información de distintos países, por lo cual es un lío. No conocemos ahora, no conocemos. Es que más. No ha dado tiempo. Quiero decir, en España yo creo que no ha dado tiempo a desarrollar casos jurídicos de este estilo porque está la cosa en... Pero vamos, que ahora si uno se anima a ir por ese camino, seguro que tiene más posibilidades que hace unos años. Muy bien. Alberto. Sí, se ha comentado, has comentado, Javier, que se está avanzando, que ha habido recomendaciones y que ahora poco a poco va habiendo más obligaciones. Sin embargo, parece que la reacción de las propias compañías realmente es por miedo y no tanto por compromiso o creer realmente en el compromiso social y medioambiental. ¿Qué pensáis al respecto? ¿El qué? ¿Que es por miedo o por compromiso? Claro.
que realmente es más por miedo la reacción o la acción de las empresas. Esto es como, vamos a ver, ¿usted cree que tiene que pagar impuestos? Sí, sí, sí. Pero si no le sancionan nunca ni le hacen ninguna inspección y va usted y resulta que ve que todos los demás que conoce usted nadie paga impuestos, dirá, joder, pero si yo estaba convencido que tenía que pagar impuestos, pero con lo bueno que era yo y yo que era tan honrado, claro, pues entonces no pagar impuestos. Quiero decir, con esto lo que quiero decir es que, hombre, una cosa es convencer, pero conviene vigilar. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé si esto es como siempre. ¿Usted qué es? ¿De verdad bueno porque ha nacido así, se ha convencido, ha visto la luz, se ha caído el caballo? Oh, Dios mío, he visto el medio ambiente. Oh, my God. No. En realidad, no. En realidad es que es una cosa buena y mis consumidores quieren que yo sea muy verde. Y además, bueno, y esto llega a límites insospechados, porque yo estoy en reuniones donde gente me dice, bueno, es que nosotros llevamos nuestras mascotas a la empresa porque somos la empresa más medioambiental. Pues digo, joder, como las mascotas se pongan a molestar, digamos, pues a lo mejor son los más medioambientales, pero son los que menos trabajan en fin, o sea, que conviene no exagerar, ¿no? O sea, igual que está muy bien llevar a sus niños y tal, pero conviene que, en fin, bueno, diferenciar, ¿no? Que usted trabaje y luego ya si eso, pues le ponemos una guardería o le ponemos a la mascota. Pasa eso, o sea, que una cosa es que hay que evitar el postureo también, ¿no? Porque muchas veces las modas son un poco tontas o chocantes, pero lo que sí que es verdad es que en la actividad de verdad de las compañías, no en poner una planta aunque yo contamine, sino o pintar las paredes de verde, o no. Yo en la compañía puedo, en mi actividad profesional o empresarial, puedo tomar decisiones que sean buenas para el medio ambiente. Eso es lo que importa. Y eso sí que lo creen las compañías. Y en segundo lugar, han descubierto también que compensa un compromiso medioambiental y social. Porque compensa que te señalen como diciendo, estos se lo han creído. O sea que yo, a pesar de esto que digo, hombre, también es verdad que está muy bien la sanción para el que no acaba de entenderlo. Pero yo creo que hay parte de compromiso de verdad, o sea, que hoy cuando tú escuchas a los... Primero, de hecho, cuando estudian, cuando ya hay algunos consejeros delegados, hay algunos presidentes, alguna gente que ya, oye, pues, que tiene una cierta inquietud filosófica, a pesar de que parece que la filosofía ya no va a estudiar nadie, pero en fin, pues una inquietud filosófica, una inquietud humanística, oye, pues eso es porque nosotros somos conscientes de que esto se lo tenemos que dejar a nuestros hijos, nietos, etcétera, y que no conviene que nos carguemos el planeta, no tenemos derecho a cargarnoslo. Y eso sí que lo hacemos. Eso da lugar, pues en general, a un cierto compromiso. Si ese compromiso está acompañado de una sanción en el caso de incumplimiento de los que no lo entiendan, pues mejor que mejor. O sea que el juego del compromiso, solamente haremos bien esto es igual que el tema fiscal. Solamente se pagarán impuestos y la gente cree que tiene que pagarlos. Hombre, ayuda también que de cuando en cuando el que no paga, pues le meta un paquete. Pasa exactamente igual con las compañías. O sea que yo creo que hay un compromiso real, que no es solo postura. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Miriam, si tienes alguna apreciación, puntualización que quieras hacer, adelante. No, yo, vamos, que estábamos en el turno de debate y si queda alguna pregunta pendiente, pues bien, y si no, pues nada, dejamos la sesión abierta para otro día y continuamos porque esto tiene para... Tenemos para... Sí, tenemos para seguir hablando porque va cambiando, entonces como cambia constantemente hay que estar al día de todas las reformas. Hay una cosa, los abogados tenemos una ventaja y es que hacen una ley, ¿no? Entonces, antes tú hacías el código de Saint-Andino 1829 y lo cambiabas 70 años después. Ahora no, ahora dice, vamos a hacer una directiva y pone por ahí, dentro de 2 años vamos a ver si funciona y si no la cambiamos. ¿Qué quiere decir? Pues que tú empiezas con una directiva y es como el Apolo, ¿no? El Apolo 1, el Apolo 2, el Apolo 14, el 18, bueno, pues la MIFID 1, la MIFID 2, la MIFID 3, la puso en mercado. Bueno, y esto es igual. Entonces, hay una industria legislativa que existe y que necesita seguir produciendo, con lo cual hemos elegido una actividad o una vida profesional que tiene mucha permanencia. Vaya, que solamente sea por eso podemos seguir dando sesiones de formación a Alberto sin ningún problema, porque
dentro de un año habrá que hablar de otra cosa, de allí o yo qué sé. Muy bien, pues no sé, Alberto, yo creo que si más o menos estamos en tiempo y hemos respondido las dudas más importantes, pues os damos las gracias, ¿verdad, Javier? Muchísimas gracias. Por haberos conectado. Y por la paciencia, por aquí. Saludaros a todos y, bueno, esperar poder veros pronto. Bueno, muchísimas gracias a Javier y Miriam por, bueno, sobre todo por vuestra cercanía, porque la verdad que, bueno, hemos hablado de ESG, que realmente Environment, Social and Government, que realmente como ha comentado antes Javier, lo abarca todo realmente. Entonces, nada, que esperemos que esta sesión os haya gustado y además, bueno, comentaros, desearos también una buena Semana Santa, que la próxima semana ya volveremos a partir de la semana del 18 de abril a dar caña y nada, a todos los asistentes, por si acaso os habéis conectado un poquito más tarde, podéis descargaros en la pestaña de documentos la información que hemos tratado hoy y nada, muchísimas gracias a todos por participar. Muy buenas tardes y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.